¿Cómo se dice Dios te bendiga o simplemente decimos bendiciones? Esto lo hemos escuchado muy a menudo en nuestro alrededor y quizás hasta nosotros mismos en alguna oportunidad lo habremos hecho. En este video daremos la respuesta, pero no solo eso. Vamos a ver qué nos enseña la iglesia sobre las bendiciones de Dios. Bienvenidos. Hola nuevamente, queridos hermanos, es un honor y una dicha contar con ustedes. Les saluda Eric, laico de la parroquia San Juan Bosco y administrador de la aplicación de Apologética Pedregal. Para este video usaremos como referencia la Biblia del Pueblo de Dios, usaremos el Catecismo y el Código de Derecho Canónico. Para iniciar con esta enseñanza de las bendiciones de Dios, y podemos encontrar también referencias bíblicas y en el Catecismo sobre esto, tenemos que hablar que la bendición ocurre con frecuencia en la Biblia y tiene varios significados. Por ejemplo, significa alabar a Dios, también significa desear el bien a una persona y también puede significar la dedicación de una persona o cosa al servicio de Dios. En la liturgia de la iglesia, hermanos, la bendición es un ritual por el cual un ministro ordenado santifica a personas o también a cosas para el servicio divino o invoca el favor divino. Por ejemplo, como sinónimo de alabar, como expresar el deseo de bienestar espiritual, eso lo dice el Salmo 127:2, o también para la santificación o dedicación de personas o cosas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 26:26 en la última cena. Y partiendo de la Sagrada Escritura, desde el principio, en el Génesis narra que Dios, al completar cada día de la creación, la bendijo. También podemos ver por el Génesis que cuando Noé salió del arca, recibió la bendición de Dios. Eso está en Génesis 9:1. En el tiempo de los patriarcas, la cabeza de cada tribu y familia bendecía también. Y en el libro de los Números, Dios ordenaba a los sacerdotes a bendecir el pueblo, Por eso hay que decir, hermanos, que Jesucristo y los apóstoles bendecían, por lo que la práctica pasó a la iglesia como el mayor de los sacramentales. Es una bendición eso. Sí, hermanos, hablamos que bendecir es un sacramental. A los que solo pensaban que los sacramentales son el agua bendita o el crucifijo o el rosario. Bendecir es un sacramental. Y aquí nos vamos a referir al catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1078 el catecismo nos explica, que es el manual de nuestra doctrina, lo siguiente: bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Y así seguimos viendo en el numeral que sigue, 1079, que desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Y aquí seguimos viendo cómo el manual de nuestra doctrina nos sigue enseñando sobre las bendiciones de Dios. Ahora vamos a ver sobre los sacramentales. En el numeral 1669 nos sigue diciendo el catecismo lo siguiente: los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, o sea, esto es, obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Aquí vemos cómo este numeral 1669 nos dice que los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Y nosotros, como estamos bautizados, estamos llamados a hacer una bendición y a bendecir, hermanos. Nosotros, al estar bautizados, ya tenemos esa misión de bendecir también.
El Código de Derecho Canónico dice en el numeral 1668 lo siguiente: es ministro de los sacramentales el clérigo provisto de la debida potestad, pero según lo establecido en los libros litúrgicos y a juicio del ordinario, algunos sacramentales pueden ser administrados también por laicos que posean las debidas cualidades. Miren lo que dice el Código de Derecho Canónico en su numeral 1168, que algunos sacramentales pueden ser administrados también por laicos que posean las debidas cualidades. Entonces, aquí vemos cómo la Iglesia nos va explicando desde nuestro catecismo y el Código de Derecho Canónico que nosotros tenemos esa potestad también. Aquí vamos a regresar al catecismo. El numeral 1671 nos dice lo siguiente: entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Así nos va enseñando este catecismo, que en primer lugar figuran las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares, etc., ¿no? Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre, con toda clase de bendiciones espirituales, como dice Efesios 1:3. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. Esto es muy importante, hermanos, porque la bendición no es por nuestro propio poder. La bendición viene de Dios, invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Por eso es muy importante que decir bendiciones solamente como si nosotros mismos diéramos la bendición y no Dios es algo incorrecto. También, hermanos, hay bendiciones reservadas a la autoridad. Nos sigue diciendo el catecismo en el numeral 1672 lo siguiente: porque hay bendiciones que nosotros los laicos podemos dar y hay bendiciones reservadas a la autoridad. Por ejemplo, aquí, numeral 1672 del catecismo: ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre los que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental. Figuran la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, por ejemplo, para lectores, acólitos, catequistas, etc. Como ejemplo de los que se refieren a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etc. Y esto es reservado para la autoridad, ya sea un obispo, etc., ¿no? Numeral 2626 del Catecismo nos sigue explicando que la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Dice el Catecismo que la bendición es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. También nos dice que la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. Oigan esto: Dios bendice. El corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Voy a repetir esta última parte porque es bastante importante lo que dice nuestro catecismo. Dice: porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Y aquí entonces nos vamos a remitir a la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia sobre bendecir? Nuestro Señor Jesús nos enseñó en San Lucas capítulo 6, versículo 28, nos dice: bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Eso nos dice nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 6, 28. El apóstol San Pablo nos dice también en Romanos 12, 14: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Y el primer papa, el apóstol Pedro, nos dice en 1 de Pedro 3, 9: no devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición.
Qué bonito todo esto, ¿no? Y desde el Antiguo Testamento también vemos ejemplos de bendiciones. Lo que mencionaba hace un momento sobre Números, capítulo 6, versículo 22 en adelante, donde Dios manda a los sacerdotes a bendecir al pueblo y nos enseña cómo. Dice Números 6, 22 en adelante. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Así nos dice Números 6:22 en adelante. Nos dice el Génesis 28:3 lo siguiente: que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te dé una descendencia numerosa para que seas el padre de una asamblea de pueblos. Eso nos dice Génesis 28:3. Si nos vamos al libro de Ruth, capítulo 2, versículo 4, nos dice lo siguiente: en ese preciso momento llegaba Booz de Belén y saludó a los cosechadores diciendo: el Señor esté con ustedes. El Señor te bendiga, le respondieron. Miren qué interesante, el Señor esté con ustedes. ¿No les parece familiar esa frase cuando estamos en misa? El Señor te bendiga, le respondieron. Dice 1 Corintios 16:23, que la gracia del Señor Jesús permanezca con ustedes. Y aquí seguimos viendo cómo la Biblia nos enseña cómo los apóstoles bendecían, y desde el Antiguo Testamento nos viene enseñando la santa palabra de Dios cómo bendecir. Dice 2 Corintios 13:13, haciendo la bendición de la Santísima Trinidad: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Miren qué hermoso. Esto lo escuchamos en misa muy a menudo, invocando la bendición de la Santísima Trinidad de los sacerdotes hacia nosotros, ¿no? Y dice el libro de Apocalipsis 22:21, que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos, y termina con un amén. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Como hemos visto, lo correcto es decir: Dios te bendiga, que la gracia del Señor esté contigo, que la gracia del Señor permanezca contigo. Y también podemos observar todo esto en la Santa Misa, cómo los sacerdotes nos dan la bendición de Dios de esas maneras, ¿no? Quitemos esa mala práctica de decir simplemente bendiciones. ¿Bendiciones de qué? ¿De quién? ¿Cómo? Enseñemos de forma correcta que Dios es quien nos bendice, y así comencemos a dar bien la bendición de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Espero que este video haya sido de ayuda en sus estudios apologéticos. Compártanlo y suscríbanse al canal para que puedan seguir observando estas breves catequesis. Sigan estudiando con amor y con humildad. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con ustedes y que la Santísima Virgen María los cubra con su manto maternal. Nos vemos pronto, si así Dios lo permite. Hasta luego.